que hemos hecho en estos últimos 2 años. Alebrije es un espacio, es una sala de lectura que se crea en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, que es como la sede del Fondo de Cultura Económica en Bogotá, en Colombia, que son 3.000 metros cuadrados y que cuenta con auditorios, aulas, una librería preciosa y un montón de espacios, entre ellos una sala de lectura para niños, jóvenes y diferente público, que tiene como misión fomentar, hacer fomento lector. Y esto nace de la mano un poco del fondo, lo que quería hacer el Fondo Colombia, y se une a una entidad muy importante que es Funda Lectura, cuyo representante es Pedro Pulido esta tarde acá, y además con la Secretaría o la Gerencia de Literatura del Instituto Distrital de las Artes de Bogotá, que está de la mano de la Secretaría de Cultura. Y entre esas tres entidades y una alianza también con la alcaldía local, donde queda ubicado el centro cultural, ponemos en marcha un proyecto que se llama Alebrije. Ese espacio está dirigido, coordinado bajo la tutela de Mónica Jara, que es nuestra especialista en fomento lector. Pedro también lo es, pero en este caso está desde otro lugar que ellos ahorita le contarán. Entonces quiero presentarles a nuestros dos conversadores de hoy, cabezas visibles importantísimas dentro del proyecto Alebrije, que son Pedro Pulido. Pedro es promotor de lectura desde hace como 18 años, es un referente en la promoción de lectura en este país. Todo el que ha tenido algo que ver con fomento lector sabe quién es Pedro Pulido. Espero que le saquen mucho provecho al final de las preguntas. Y, y entonces quiero contarles que Pedro ha sido coordinador de proyectos comunitarios, trabaja en todo el país, ha recorrido todo el país, ha sido parte de proyectos de creación de políticas públicas en Ecuador y además en este momento es el asesor de formación de Fundalectura, la entidad que promueve la lectura en Colombia o una de las entidades que promueve la lectura en Colombia. Mónica es licenciada en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, o la Distrital como le llamamos amorosamente. También se ha desempeñado durante muchos años como promoción de lectura, ha trabajado con las secretarías, con Fundalectura y ahora hace parte visible, cabeza de este espacio que es Alebrije, un espacio muy querido para todos los que formamos parte de esto. Creo que no tengo más que decir que sigan. Al final vamos a tener más o menos una media hora de preguntas que Sergio muy amablemente nos irá pasando y yo las voy moderando para que Pedro y Mónica nos ayuden a contestarlas y que por favor sigan al seminario en la página del seminario que es Philip México en YouTube para que puedan conocer todas estas conversaciones. Mónica, Pedro, gracias por estar acá y los dejo entonces con la palabra. Bueno, muchas gracias, Olga, por esa presentación tan generosa. Y pues nada, un poco hablando sobre Alebrije y hablando sobre lo que significa hacer mediación de lectura en estos espacios no convencionales. Queríamos arrancar un poco con Mónica hablando acerca de precisamente eso, ¿no? Y es por qué llevar los libros a estos espacios no convencionales y por qué pensárnoslos desde allí. Alebrije es un espacio que, si bien es al lado de una librería, que uno podría pensar que la librería es un espacio convencional de lectura, Alebrije se convierte en un espacio no convencional por el público que atiende, por las actividades que hace y por cómo se ha venido pensando en ser la puerta para muchos niños, para muchas niñas, para ingresar al mundo de la lectura. Y esto se vuelve supremamente interesante e importante porque, y yo creo que en eso con México y otros países de Latinoamérica compartimos esto, y es, tenemos unas bibliotecas públicas interesantes. En Colombia se ha hecho una inversión importantísima en bibliotecas públicas, pero la biblioteca pública sigue siendo para aquel que ya es sensible a la lectura, ¿no? Es decir, tú llegas a una biblioteca pública porque ya sabes que allí vas a encontrar libros, porque además hay unos mecanismos para acceder a los libros que tienes que conocer y tienes que saber dominar. Pero el espacio no convencional, lo que es Alebrije hoy en día, es un espacio completamente diferente. Es un espacio con el que el transeúnte se encuentra, en el que las personas que no necesariamente van a las bibliotecas públicas llegan a Alebrije a encontrarse con libros maravillosos y con una cosa que es muy particular de los espacios no convencionales y en particular de Alebrije, ahora liderado por Mónica, y es se encuentra con una persona que está 100% a su disposición.
cuyo objetivo principal es la atención de ese público. Cuando uno llega a una biblioteca pública, como son tan grandes, a veces, claro, están las personas que cuidan la puerta, está el que hace la referencia, como que todos tienen otras labores además de atender al público. En Alebrije eso no sucede. En Alebrije la atención está volcada 100% a quienes llegan, a los lectores que llegan, y eso hace que se vuelva un espacio muy acogedor y que como que abraza a esas personas que no necesariamente son lectores, sino que están arrancando, que les da curiosidad, niños que quieren llegar a jugar, y eso a mi parecer es una potencia grandísima que tiene Alebrije y que tienen los espacios no convencionales de lectura. En Bogotá se han hecho muchos esfuerzos por generar espacios de espacios no convencionales como los PPPs, que son los paraderos para libros para parques, pequeñas bibliotecas en parques de Bogotá. Sé que en México hay unos paradores de libros que tienen como esa misma idea y esa misma inspiración de llevar los libros a los lugares más insospechados. Y lo que hemos aprendido un poco en Colombia con esto y con experiencias como el mismo Alebrije, es que se convierten en la puerta de entrada al sistema de bibliotecas públicas, se convierte en la puerta de entrada para los libros y se convierte en un espacio profundamente democratizador. Porque como les digo, no se trata de el usuario común de la biblioteca que ya es sensible a la lectura, no, si bien los clientes de la librería efectivamente también asisten a Lebrige, no solo los clientes de la librería, sino otros públicos muy diversos se acercan a Lebrige para muchos de ellos a tener una primera experiencia con el acceso libre y público al libro. Es decir, cuando me encuentro con libros, además de gran calidad, porque la colección está muy bien seleccionada, es para muchos de ellos la primera experiencia significativa con la cultura escrita, que seguramente los va a empezar a caminar, lo a llevar a caminar hacia otros escenarios de lectura y hacia otras posibilidades. Pero quisiera escuchar un poco, Mónica, cómo ve eso en el día a día. Digamos, yo he tenido la oportunidad de ir mucho a Alebrije, de visitarlo, de hacer acompañamiento, pero Mónica es la que está todos los días en este espacio y quisiera, y eso, como que nos contara un poquito de esa experiencia. Hola, buenas tardes a todos y todas. Empezar diciendo que me encanta este tema de la lectura y la felicidad, porque para mí es una sensación de mucha felicidad poder compartir esta experiencia, ¿no? De estar en este espacio tan querido para todos los que estamos aquí en torno a la lectura, pero también como para estas otras personas que van conociendo el espacio y que se vuelven también lectores cercanos y lectores cada vez más recurrentes también dentro del espacio. Decir, por ejemplo, que hace mucho tiempo se contaba, ¿no? Sobre el tema un poco como de difundir la lectura. A veces había como el peligro de crear muchos lectores, ¿cierto? Como, ¿qué vamos a hacer si toda una población se vuelve lectora y se vuelven lectores críticos, además, frente a normas o otros sistemas de los cuales no hablaré, pero bueno, digamos, ¿qué pasa cuando empezamos a crear lectores, crear ahí entre comillas, qué pasa cuando la lectura empieza a ser una cosa que se desea, ¿no? Entonces creo que a veces estamos un poco en esta dualidad entre la lectura que es prohibida o como no te acerques allá, pero también un poco como en torno a la lectura obligatoria, que sucede, digamos, en espacios escolares, ¿no? Como que hay un tema de unas lecturas obligatorias, como de un canon de las lecturas, y eso se asocia un poco como con estos espacios, digamos, de la escuela, la universidad, incluso a veces el tema de las bibliotecas, digamos que uno ahí va como con algunas líneas de lectura. Y creo entonces que lo que pasa en un espacio como Alebrije, que ya lo dijiste, en estos espacios no convencionales, empieza entonces uno a ver la lectura a través eso, del deseo, de cómo me voy a acercar sin el tema de lo obligatorio
y entrando un poco, ahí sí, como a este tema de lo prohibido, de, uy, este espacio, creo que a veces sucede eso, ¿no? Como ingreso o no ingreso, entro al libro o no ingreso al libro, esto es para mí o no, ¿cierto? Porque también nos cuentan que la lectura es como para cierto tipo de personas y entonces cuando llegan niños que no han tenido como un acercamiento, digamos, en sus casas con el libro, entonces es como este tema de, uy, ¿entro o no entro? ¿Funciona para mí o no? Y creo que ahí el rol también como promotora pues empieza a variar, ¿no? Entonces, o empieza uno a cuestionarse también desde dónde empezar como a mediar la lectura, ¿no? Sin perder como esta idea del deseo de quien va a leer, pero también eso, como respetando mucho la curiosidad de los niños y las niñas, respetando también como ese encuentro inicial con el libro, como ese asombro, ¿no? Eh, y eso, yo creo que también me genera mucha emoción estar en el espacio porque creo que comparte uno también este secreto y este encuentro con los libros, ¿no? Como ese elegir un libro. Entonces creo que últimamente, por ejemplo, he organizado la programación de la sala un poco así, ¿no? Como yo leí este libro, me gustó y lo quiero compartir. Entonces también es como mi mirada como lectora y como desde mi gusto y cómo lo puedo compartir con los otros, ¿no? Como hacer esa apertura al descubrimiento y al asombro. Creo que va por ahí. Y algo muy potente que dices, Mónica, y que creo que también pasa con los espacios no convencionales y en particular con Alebrije, y es que son escenarios para algo que hemos venido construyendo un poco en Latinoamérica, que es esto de la promoción o la mediación de lectura, que a mi parecer y un poco en la experiencia que hemos venido caminando con muchas cosas en Fonda Lectura, sentimos que es como uno de esos pocos escenarios pedagógicos que realmente están construidos desde la libertad y por eso mismo son profundamente democráticos. Mónica hablaba ahorita de cómo se ingresa por el deseo, se ingresa más allá de los cánones literarios, más allá. Fíjense que efectivamente cuando hablamos, por ejemplo, de la lectura en la educación, pues por el mismo sistema educativo necesitamos organizar por ejemplo, el abordaje de la literatura en unos currículos o en unos esquemas que son bastante rígidos. Una cosa maravillosa de la promoción de lectura es que se convierte en una posibilidad democratizadora en la medida que cualquiera puede leer cualquier cosa. Puedes entrar a una biblioteca, puedes entrar a un espacio no convencional y no hay límites a lo que puedes coger o a lo que puedes leer. Y en consecuencia se vuelve un escenario en donde se puede generar, esto sin querer sonar muy abordio, pero sí se puede generar como un equilibrio en términos del capital cultural. Es decir, puede acceder a un capital cultural que normalmente no sería accesible para mí en otro tipo de contextos. Entonces, por ese lado es democratizador. Pero además tiene una cosa poderosísima y es que, como lo decía Mónica, como que uno comparte un gusto. Uno no está en el ejercicio de adoctrinar ni de convencer a nadie acerca de que este libro es chévere o no es chévere, o que después de que leas este libro te vas a volver tal cosa. No, la gente toma eso, se abre una posibilidad y hace con esa posibilidad lo que quiera, lo que pueda hacer, lo que desea hacer con ello. Y eso se vuelve un escenario de construcción de un lector desde la libertad. Yo primero decido si entro o no entro, un poco como decía Mónica, ¿no? Es decir, los espacios no convencionales, nadie te está obligando a entrar, nadie te está diciendo es que tienes que llegar como cuando llegas al colegio o cuando a veces van estas visitas de colegios a la biblioteca pública, no es que tienes que estarte adentro hasta que acabemos, no. Aquí puedes entrar o salir cuando quieras. Y aún adentro puedes decidir si lees o si no lees, o puedes decidir qué leer. Y eso es una posibilidad de decisión que así parezca muy simple y muy sencilla, es muy importante en una sociedad en donde casi todo está predeterminado. Es decir, algo muy bonito de los espacios no convencionales es que transforman esos lugares en donde el comportamiento de los seres humanos se da por la imposición de una institución, los transforma en lugares porque cada persona empieza a transformar ese espacio de la manera en como quiera, en como
quiera disfrutar el libro y quiera disfrutar la lectura. Y en Alebrije pasa todo el tiempo, y Mónica nos podrá contar muchas cosas así, ¿no? Y es que los niños de pronto cogen y empiezan a hacer castillos con los cojines, o empiezan a hacer torres de cojines y a ver cuál torre es la más alta, y uno dice, pero pues este es un espacio de lectura, pero no, es un espacio de ellos que ellos transforman, y poco a poco se van acercando a los libros, participan de las actividades, o las mismas actividades les proponen transformar el espacio. Y eso se vuelve muy potente en una ciudad como Bogotá, en donde los espacios, que incluso los espacios que parecen ser para los niños, están determinados por los adultos. Es decir, cuando uno va a un parque, y eso lo dice, por ejemplo, este señor Francesco Tonucci en este libro de la ciudad de los niños, los parques no están pensados para los niños, están pensados para los adultos. Por eso son planos completamente, ¿no? Para que los adultos se puedan sentar a ver el celular y darse en la cara y encuentren a los niños fácilmente. Pero no está pensado para los niños en la medida en que, por ejemplo, no puedo jugar a las escondidas en uno de esos parques porque no hay dónde esconderse. Estos espacios no convencionales transforman un montón. Por ejemplo, uno descubre que los niños le preguntan a uno a veces, no, ¿me puedo acostar a leer? Y uno les dice, sí, dicen como, ¿en serio me puedo acostar a leer? ¿Puedo leer acostado? Pues se supone que uno lee sentado. Entonces, claro, rompen el esquema y hacen que esa aproximación a la lectura se dé desde esa alegría, desde esa posibilidad de hacer lo que yo quiera. En que cuando uno es lector, uno se da cuenta que uno lee de maneras muy raras. O sea, uno en la vida real no se sienta en un escritorio con la lamparita a leer, no, la gente se acuesta, hay gente que lee en los buses, hay gente, o sea, realmente en la vida real los lectores leemos en los lugares menos convencionales posibles. Además, porque la vida nos obliga, ¿no? Porque acá es cuando uno tiene tiempo de poner su mecedora, así como la gente en el siglo XIX, y acariciar la cabeza del perro, se toma un brandy, y la lectura pues no sucede ya en la vida real, ¿no? Realmente los tiempos para leer se vuelven cada vez más pequeños. Entonces, eso es lo que hace un lector, ¿no? Un lector es un lector que es capaz de adecuarse al contexto para poder leer. Pero a nosotros nos han dicho toda la vida que no, que hay que leer sentados en el escritorio, que con un montón de cosas. Y entonces eso hace que la lectura se vuelva cosa de unos espacios que no son mis espacios cotidianos. Entonces los espacios no convencionales, y Alebrije en particular, lo que hace es decirle a la gente, no, mire, usted puede leer como quiera, no hay ningún problema, porque aquí el cuento es divertirse, el cuento es disfrutar de la lectura, y esa sensación de disfrute es lo que hace a los lectores lectores. Nadie se vuelve lector obligado, porque él lo decía claramente, él decía, yo nunca le obligo a nadie a leer nada. Si no le gusta, si no se lo aguanta, no se lo lea. Uno se vuelve lector porque encuentra algo que lo conecta con la vida de uno. Y en parte, leer de maneras diversas es parte de la vida de uno. Cuando uno descubre, yo soy hijo de una familia que tiene 5 hermanos. Yo vivíamos con mi tía, con mi abuelo, con el perro, con el gato, con un montón de gente. Entonces yo tenía un problema muy serio, y es que, claro, pues como me crié en una familia con tanto ruido todo el tiempo, yo no puedo leer en silencio. Entonces yo me iba a las bibliotecas, cuando me empiezo a conectar con las bibliotecas, y decía, bueno, me voy a ir a la biblioteca, pero las bibliotecas son súper silenciosas. Yo empezaba a leer y me quedaba dormido automáticamente. Entonces, ¿qué pasaba allí? Pues la biblioteca pública sí me abría las puertas efectivamente, pero no era para un lector como yo. Y cuando descubro los espacios no convencionales, cuando descubro los PPPs, cuando puedo ir al Lebrige y me doy cuenta que hay niños que se divierten y que se ríen y que gritan y que cantan y que juegan en el espacio no convencional, digo, oiga, este es más bien mi espacio de lectura. Es mucho más cercano a la forma en como yo crecí. Y yo estoy seguro que en Latinoamérica, en donde somos miembros muchos de familias bastante numerosas, pues seguramente eso será más natural para leer que el silencio de las bibliotecas. No sé, ¿y tú cómo ves eso, Moni? Sí, está buenísimo lo que dices. Se nota que conoces el espacio. Voy a profundizar un poco en torno a los asistentes a la sala, ¿no? Entonces, Alebrije es un espacio que reúne niños, digamos, de otros lugares del mundo, ¿cierto? Las personas que pasan a turistear y se encuentran con la sala, pero también se encuentra, pongámoslo en esos términos, de los niños de estrato 6 con el niño de estrato 1.
Y hay como ahí es donde uno dice como que esas diferencias sociales, bueno, como que a través de estos espacios, no, pues no existe como esa diferencia, ¿no? Todos estamos reunidos como dentro de un mismo espacio, dentro de unas mismas normas, que son muy pocas. Y son, por ejemplo, estar sin zapatos. Ese, por ejemplo, es ya una cosa que va en la línea de lo que comentabas, ¿no? El solo hecho de llegar al espacio, de quitarse los zapatos, ya es como, uy, algo está pasando aquí, este es un espacio distinto. Entonces siempre está el tema de, ay, tengo la media rota, ay, no sé, de pronto huele a feo, de pronto no sé qué, ay, qué pena, no me traje las mejores medias. Y ahí ya uno rompe, como ya esa es la charla inicial, ¿no? Siempre es como el tema del nombre, cómo te llamas y ya, y entramos a leer. Y eso, acá pasa lo que tú comentas, entonces es un espacio en el que hay libros, en el que hay cojines, en el que hay juguetes y en el que hay otros elementos como telas que uno pone allí. Entonces, eso, los papás como, ay, ¿para qué es eso? ¿Para qué estas telas? ¿Y esto para qué sirve y cómo se usa? Un niño toma la tela y se la pone en la cabeza, es cabello, es una cobija, es la tajada de un pan, es bueno, ¿no? Entonces, esos elementos también son fundamentales como para ambientar, diríamos, este espacio. Digo ambientar como justamente generar ambientes de lectura, ¿no? Porque eso es cómo te relacionas con el espacio también, con todo lo que hay en él y con los otros. Entonces, creo que es chévere allí este encuentro con los niños y con los papás. Entonces, por un lado, los niños se hacen amigos súper rápido, ¿no? O sea, a los 10 segundos ya te sabes el nombre, te sabes dónde estudias, qué edad tienes, todo ya. Ay, mi amigo, vino mi amigo y los niños ya se relacionan súper rápido y empiezan a contarse. Entonces, ay, mira, yo vi este libro, ¿no? ¿Quieres leer este? Los más grandes le leen a los chicos, los chiquitos le piden a los grandes que, pues, que lean el libro con ellos. Y hay esa cercanía con el libro también, como así como hacemos torres con los cojines, hacemos torres con los libros, ¿no? Entonces acá no está como el, no toques, no, no se puede, no, sí, tócalo, sí, muérdelo, ¿qué hacemos? Sí, lo puedes oler, lo puedes morder, lo puedes untar. Ahí uno dice como, oh, por Dios, pero pues, ¿qué hacemos? O sea, no puedes empezar como, no, no toques, no hagas, porque eso hace parte, de nuevo, del descubrimiento y la cercanía con este objeto, ¿no? Como el objeto, el libro, como ese objeto así también, que te llame, que compartes. Y también está la relación de los papás. Entonces, los niños están siendo allí amigos y los papás también empiezan, ¿no? Ay, oye, ¿a qué jardín lo llevas? ¿En qué curso va? ¿Qué cosas haces con él? ¿Cómo hacemos para que el niño lea? Esas preguntas clásicas de los papás. Oye, ¿cómo hacemos para que el niño lea? Ay, es que a él no le gusta, es que él no se concentra y empieza uno como, no, mira, los niños primero entran y están como corriendo y las torres y el juego. En un momento están así ya súper cansados y dicen, bueno, está bien, leamos un cuento. Mónica, léenos un cuento. Mira, queremos estos. A veces en la torre así gigante del libro es como, queremos leer todos estos. Y pasan como todo ese escenario, todas esas relaciones también entre los niños, entre los adultos, entre las profes, ¿no? Que también llegan al espacio y siempre es la pregunta bueno, ¿cómo hacen para atraerlos? ¿Es gratis o no es gratis? Porque esta idea de la gratuidad también es allí como que eso es libre también, ¿no? Eso, entonces, como todas estas relaciones que se van dando, es una forma en la que conversamos y a través de esa conversación, pues también terminamos hablando de lectura, de libros, de cómo nos encontramos en estos espacios, cuáles son nuestras lecturas pues favoritas y creo que ahí en esas relaciones es como una relación también más genuina. Entonces los niños también hacen promoción, los papás entre ellos hacen promoción y mediación de lectura, como, mira, este es buenísimo, este no sé qué, este funciona así, yo hice esto, entonces como que empieza una red allí en torno a la lectura y en torno al juego también.
Entonces creo que eso, esta experiencia, además de vivir la lectura a través del asombro, de la alegría, del miedo, como del asco, también como que nos conecta siempre con esas emociones universales, ¿no? Entonces como que de nuevo no hay una diferencia allí, sino que uno conecta con esa emoción y es una emoción de todos los humanos. Y ahí también hay como ese encuentro, ¿no? Entre lectores, como en el encuentro con las emociones, con, uy, ¿cómo me sentí? Entonces eso, a veces pensamos la lectura como que todo tiene que ser bello y feliz, pero también esos cuentos que nos dan miedo, los cuentos que nos dan asco, y es cómo atraviesas esa experiencia y luego hace parte también de la felicidad de nuevo, ¿no? Esa felicidad que uno construye a través de esas experiencias que son entre los niños, entre sus papás, los cuidadores, entre la promotora. Entonces, ¿cómo creamos esas redes emocionales que son en últimas redes también de lectura? Entonces, creo que va por ahí. Sí, y fíjate que en algo de lo que nos cuenta, de lo que nos cuenta Mónica, y bueno, y también como para contextualizar, no sé cómo sea en México, pero Bogotá es una ciudad muy estratificada, ¿no? Entonces, como que hay unos sectores en donde están las personas con muy altos ingresos y hay otros sectores donde hay personas con muy bajos ingresos. Sin embargo, en donde está Lebrija en particular, existe la posibilidad de encuentro de personas como decía Mónica, diferentes estratos socioeconómicos. Y eso genera una cosa que es única, yo creo que, o que se da en muy pocos lugares de Bogotá por esta gentrificación que hay en la ciudad, y es la posibilidad de construir tejido social superando esos límites y empezando a entender que el otro es un otro independientemente de sus recursos o de sus condiciones de vulnerabilidad o lo que sea. Entonces se convierte también en un escenario de construcción de tejido social muy bonito, como que empezamos a entender que el encuentro con la lectura también es un encuentro entre otras personas. Hay un montón de otredades que están jugando todo el tiempo, no solo está el autor, el escritor, el promotor de lectura, sino los otros lectores con los que me voy relacionando y que me van haciendo agrandar no solo mis lecturas, porque eso es bien bonito que yo creo que Mónica que lo vive día a día y que yo creo que es lo que más me gusta de la promoción de lectura, y es que los lectores encuentran en los libros cosas que otro lector no había encontrado, como que compartir lecturas me ayuda a, uy, él se dio cuenta de una cosa que yo no había visto, y entonces los libros se vuelven más grandes, pero además de eso el mundo se vuelve más grande. Cuando yo tengo la posibilidad de encontrarme con una persona de otro país, cuando me encuentro con una persona que tiene experiencias diferentes a las mías, evidentemente el mundo crece y se vuelve mucho más interesante. Nosotros hemos tenido la oportunidad, incluso con Alebrije, por ejemplo, estuvimos en la Feria del Libro de Barranca Bermeja haciendo unos talleres en escuelas veredales, y es muy interesante y muy potente cómo llegar a estos lugares. Barranca Bermeja es una pequeña ciudad metida en el oriente, el nororiente del país, hace un calor insoportable, es difícil de llegar, pero llegar a esas bredas y encontrarse con niños que se encuentran con libros que nunca antes habían visto, es una forma también de agrandar ese mundo, y es una apuesta que también hace Alebrije, por eso es un bicho itinerante. No solo el que está allí en la Candelaria del centro de Bogotá, sino también el que viaja por muy diversos lugares y con una apuesta que es muy chévere, y es llevar historias y llevar posibilidades a lugares que normalmente no llegan o que no llegan tan fácil, que es algo muy interesante que a mi parecer ha hecho el Fondo de Cultura Económica en Colombia, y es que es una de las pocas editoriales que va a todos los ferias de libros regionales. Barranca Bermeja ni siquiera es una capital de un departamento en Colombia, y allá estaban haciendo presencia, haciendo un trabajo importante. Pero un poco también el encontrarnos con otras personas les agranda el mundo. Yo he tenido la oportunidad de trabajar mucho y acabamos de cerrar un proyecto con Fundalectura en Cúcuta sobre migración y el trabajo con niños migrantes. Y una cosa que uno le habla mucho a los profes es, fíjense que cuando yo era pequeño, yo nunca conocí a un niño extranjero. Entonces mi mundo era realmente chiquito. Los niños de hoy
que han tenido que empezar a vivir este proceso migratorio gigantesco de los venezolanos, yo les decía, miren, ya como mínimo han enriquecido su lenguaje, ya tienen por lo menos una palabra más para decir amigo, porque pueden decir pana, y eso es muy, muy, muy significativo. Y es muy bonito cuando esos encuentros suceden en torno a los libros y en un lugar tan acogedor y tan libre como lo es Alebrije, porque lo que está pasando allí es que allí no hay esa oportunidad o esta idea de, es que como él es diferente, entonces tengo que tratarlo diferente y tiene que ser diferente, porque en ese espacio de lectura todos son igualitos, todos funcionan de una manera, claro, son diversos en la medida en que abrazamos la diversidad, pero no hay una cosa de que es raro o es que es extraño, porque todos estamos jugando a lo mismo. Entonces, esos espacios se convierten en esos escenarios de reconocimiento de una otredad que, como les digo, no es común en Colombia. Digamos que Colombia tiene una cosa particular y es que por nuestra situación de conflicto durante tantos años, nunca jamás habíamos vivido una ola migratoria tan grande. Nunca. O sea, nosotros no sabíamos que era una ola migratoria, porque nosotros éramos, los colombianos éramos los que emigrábamos a otros países y pues ustedes en México recibieron a muchos colombianos en las épocas de migración y en las épocas de violencia más fuertes del país. Entonces, cuando llega la migración venezolana, no teníamos ni idea qué hacer. O sea, no, ni el gobierno, ni las instituciones educativas, ni las entidades estaban listas para esto. Y algo que hemos aprendido es que la lectura es una forma muy linda de encontrarnos en esos espacios. Nosotros una vez tuvimos la oportunidad en Cundinamarca de trabajar con niños migrantes y colombianos que compartían un colegio. Y fíjense que estos niños venezolanos solían no decir que eran venezolanos, o sea, como que no alzaban la mano, no participaban mucho. Y nosotros empezábamos a hacer actividades en torno a narraciones venezolanas, como los libros de Caré, como estas leyendas de miedo, como el Silbón que compartimos con ellos, pero ellos tienen una versión que siempre he dicho, siempre diré, es mucho más terrorífica que la nuestra. Y cuando empiezan a darse cuenta que están allí sus historias, dicen, oiga, o sea, yo puedo representarme aquí como venezolano y yo la puedo contar mejor, además, porque yo sí me la sé. Y entonces empiezan a reconocer sus propias historias y a ser orgullosos de su identidad y empezar a intercambiar con otros. Y esos otros a darse cuenta que estos niños y estas niñas tienen un montón de cosas que aportarnos y que contarnos. Y se da a partir de las historias y se da en estos escenarios en donde la lectura se convierte en la excusa para hablar y en la excusa para comprender. Es una cosa muy interesante porque no solo pasa con los niños y con las niñas. Cuando hablamos de mediación de lectura y la conversación, por ejemplo, como que en la vida cotidiana todas nuestras relaciones son muy utilitarias, ¿no? Uno va a la panadería y le pide al señor el pan y compra el pan, y si acaso está lloviendo, como para hacer conversación, le dice, uy, cómo llueve y ya, como que todo se reduce a la mínima relación. Pero cuando uno tiene la oportunidad de encontrarse con el panadero alrededor de un libro, y el panadero le dice, me encantan los libros de terror, uno encuentra otra dimensión de esa persona que uno jamás se hubiera imaginado. Y el libro se convierte en un lugar seguro en donde me puedo expresar, puedo decir incluso cosas que puede ser que a la otra persona no le gusten, pero como estamos en un lugar seguro, podemos conversar sobre eso. Y en ese sentido, los espacios no convencionales y estos espacios que promueven la lectura y la conversación son escenarios que en nuestro país se vuelven importantísimos porque son escenarios clarísimos de construcción de paz, porque podemos aprender a que podemos estar en desacuerdo con el otro sin necesidad de matarnos, sino que podemos estar en desacuerdo y conversarlo y podemos construir entre los dos, tratar de comprendernos mutuamente, porque estamos hablando de un libro, no estoy hablando de mi vida, ¿no? Y eso nos da un lugar seguro en el que podemos conversar. Y yo creo que Alebrije, para los niños, para familias, tal como dice Mónica, se viene convirtiendo en ese lugar seguro. Yo estoy seguro que pasa mucho y bueno, Mónica nos contará más sobre eso, pero por ejemplo, en la Candelaria hay muchos vendedores ambulantes y las mamás dejan ir a los niños allá cuando Alebrije está abierto. Y la gente alrededor sabe que cuando Alebrije está abierto, los niños están en ese lugar seguro. Un lugar seguro en donde además van a estar leyendo, divirtiéndose, como teniendo esa oportunidad de acercarse a la lectura. Y eso a mí me parece que es uno de los aportes más potentes que hace Alebrije a ese lugar en particular, que es la Candelaria, pero que como les digo, se va distribuyendo en diferentes lugares a través, por ejemplo, de las ferias de libros regionales.
Ay, sí, muchas gracias. Creo que mencionas varias cosas importantes allí. Creo que de nuevo, insistir como en este hecho de la libertad y de estos espacios como de libre elección allí también, elección para estar y elección como para decidir qué quieres leer o cómo te quieres acercar al espacio. Mm, y sí, digamos que hay que insistir también en que Alebrije tiene pues las puertas abiertas a todos los niños de 0 a 100 años, pero tenemos sí esta población de niños que son hijos de las personas que pues vendedores ambulantes o bueno, aquí es que la zona pues tiene mucho de esto, ¿no? Como que todas estas zonas de mucho turista, entonces hay mucho comercio y los niños pues están allí en estos espacios y Alebrije entonces es claramente como, como ese refugio y siento que aquí hay varias cosas, digamos, el derecho también como a entrar a estos espacios del imaginario, ¿no? Encontrarse como con las historias, encontrarse y el derecho como a imaginar las historias, a imaginar esto que puede pasar, cómo cada uno aborda la historia. Digamos que aquí no es como la lectura de bueno, leer el cuento y decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué moraleja nos deja? ¿Cómo lo aprendimos? Sino es más bien leer y cada uno cómo lo tomó, qué le gustó, qué no le gustó. Entonces creo que eso también es un derecho, ¿no? A entrar como a ese universo y a entrar como a ese derecho de cómo imagino yo ese universo, el derecho como a saber, el derecho a entrar a espacios de estos bienes culturales, ya lo decías tú, ¿no? Como el acceso a estos lugares culturales que te abren también otra mirada del universo, pero también no solo de un universo amplio, sino también de ese descubrimiento de uno mismo a través de los libros. Entonces creo que es muy importante como todo esto que sucede con los niños y las niñas a través de ese descubrimiento de esos derechos también, ¿no? Como de cómo te acercas allí. Y creo que amplía la mirada en torno a las temáticas que puedes leer. Entonces creo que a veces está un poco esta idea como de si eres campesino, debes leer historias solo de lugares rurales, de la vaca y el pollo. Si eres citadino, solo lees de carros y edificios. Si eres de periferia, solo lees sobre, no sé, eso, las fronteras. Y aquí entonces las lecturas pues están muy variadas, muy diversas, te abren como la mirada a otros escenarios, a otros territorios, y entonces cambia también la mirada de la condición de uno mismo, ¿no? Entonces, si soy campesino, igual puedo leer historias sobre el mar, puedo leer historias que me lleven al desierto. Entonces, creo que eso, todo esto también amplía la mirada de los niños y las niñas y les genera un escenario distinto para ver su mundo y para escapar un poco de estos lugares pues que frecuentan y que a veces son lugares pues muy fuertes para los niños, ¿no? De pronto violentos o espacios que son más de adultos y que entonces el niño queda allí como opacado o no encuentra un lugar en el cual sentirse seguro, ¿no? Y quisiera mencionar también como estos viajes a regiones que he tenido la oportunidad de hacer y de nuevo que amplían también, no solo como que uno va y lleva los libros, sino también cómo te encuentras con otros lectores. Entonces, por ejemplo, en Tibú, tuvimos la oportunidad de hacer unas actividades que se llamaron la expedición al Catatumbo. Y Tibú, pues es una zona muy violenta del país o que ha pasado por muchos escenarios de violencia. Es un lugar en el que no existe, digamos, entidades del Estado, o sea, no hay policía, ni hay ejército, ni hay fiscalía, ni hay nada, pero hay biblioteca. Entonces, ese encuentro allí, como que tú llegas a la biblioteca y encontrarse con una bibliotecaria, con una persona que está allí diciendo, yo no
he leído en mi vida, no sé de libros, pero estoy acá y necesito saber qué debo hacer, cómo organizo estos libros, qué hago. Entonces, creo que es muy bonito ese encuentro con la bibliotecaria, porque es que también como eso, como invitarla al mundo de los libros, invitarla también como que no sea, no tiene que ser un espacio riguroso. Y creo que eso se da también a través de las actividades de lectura. Entonces, como que eso, yo soy de las que va y lee, ¿no? Como que de primerazo no pienso como voy a leer para hacer figuritas de origami o para hacer muñequitos de plastilina o para el libro para una actividad que puede funcionar y que mucha gente lo hace, pero digamos que inicialmente yo siempre voy y leo, ¿no? Porque siento que el ejercicio en un espacio de llevar y poner un libro en el centro ya es muy diciente y ya genera algo, ¿no? Y es como darle esa confianza y ese valor también al libro. Entonces, eso, en las actividades ella se quedaba como, wow, porque los niños empezaban como, ay, bueno, un cuento, otro cuento, otro cuento. Y en estas zonas que uno empieza a decir como, ay, sí, la violencia y la pobreza y la gente no lee y lo que uno descubre es que sí leen, que hay un asombro genuino y cercano con el libro y que eso empiezan a sentir allí que es muy valiosa la lectura, no como una necesidad, no porque la gente tenga que leer o sea necesario leer, sino de nuevo cómo nos encontramos con esos universos y cómo se crean estas estrategias del deseo y leer porque nos asombra y porque nos conecta con emociones y con el otro. Entonces eso, creo que empieza uno a revisar cómo a través de la lectura sacas a los niños un poco de esos escenarios de violencia y los sacas y les generas como otra mirada, otras posibilidades de sus propios territorios y de ellos mismos también. Eso. Hay una cosa muy chévere que dices, Mónica, y a mí me llama poderosamente la atención, y es este tema de que estos espacios y estas acciones de mediación de lectura itinerantes que viene haciendo Lebrige superan la idea de la subestimación del lector. Y cuando hablaste de Tibú, recordé, nosotros este año, antes de cerrar junio, montamos en el Catatumbo también unas bibliotecas rurales para la paz. Y hay una que queda, el Catatumbo es una región del país donde queda Tibú también, en donde pues hay una presencia de la violencia muy fuerte, y que ha sufrido mucho durante muchos años. Entonces allá montamos unas bibliotecas rurales para la paz. Y cuando estábamos haciendo el proceso de montarlos, nos íbamos a hacer actividades de lectura con los niños en diferentes lugares. Y de verdad es realmente impresionante cuando uno les lee a estos chicos, y yo decía, es como si estuvieran viendo una película. A veces ni siquiera interactuar era tan fácil porque ellos querían seguir y seguir con la historia y seguir con la historia, porque les estábamos, era como si estuvieran de verdad cuando uno se va a cine y se ve una película que está súper concentrado, y tiene que ver con eso, con que eso demuestra una cosa que es muy importante y sobre la cual está sentado todo este proceso de mediación de lectura en Colombia, de promoción de lectura, de los espacios no convencionales, y es que la lectura sí es para todo el mundo. Es decir, todo el mundo debería poder acceder a la lectura. Ya si deciden ser lectores o no es una decisión de cada persona, pero sí es un derecho al que todo el mundo debería poder acceder y que realmente todo el mundo tiene la capacidad de disfrutar. Porque, y es una cosa que yo creo que poco a poco hemos venido superando, pero que hay que seguir trabajando con esta idea de, es que no es un asunto para los letrados, para los académicos, no, esto es un asunto porque todas las personas se pueden encontrar en la lectura con formas que les permiten expresar lo que sienten, lo que piensan, lo que viven. Una de las cosas que a mí me parece más bonita de la literatura, y que lo trabajamos con jóvenes en algún momento, era pensarnos que la poesía, por ejemplo, dice cosas que a veces a mí no se me ocurren las palabras para poder expresar. Entonces yo me encuentro con esas palabras que alguien dijo y digo, eso es exactamente lo que yo sentía, o eso se parece a lo que yo siento, y puedo encontrar esos mecanismos expresivos. Y entonces uno empieza a pensarse
que estos espacios se vuelven entonces significativos porque entonces le garantizan o empiezan a empujar esa garantía de derechos a la gente de acceder a eso. Porque es que cuando uno dice, por ejemplo, que la literatura es solo para el que la entiende, o para los académicos, que son los que la pueden interpretar, y entonces se queda con la idea de que el patrimonio cultural de la humanidad es solo entonces para esa gente que lo entiende, y no, es patrimonio cultural de la humanidad porque es de la humanidad y todos somos parte de la humanidad. En ese sentido, por eso estas apuestas son trascendentales. Yo creo personalmente que de las inversiones culturales en Colombia más importantes tienen que ver con la inversión que se hace en bibliotecas públicas y en este tipo de espacios. ¿Por qué? Porque aquí no se está pensando en el mediador, no se está pensando en el artista, en el escritor, sino en el lector. Se está tratando de llegar a la mayor cantidad de lectores posibles. Se está tratando de llegar al ciudadano a pie, y no estoy diciendo que el escritor no sea importante o los editores no sean importantes, no, claro que lo son, como medios para llegar a que el ciudadano normal lea. Y eso se vuelve supremamente importante. Y eso hace que sea una política pública realmente trascendental. A veces uno detecta en la inversión pública, por ejemplo, no sé, hacia los músicos, que los reportes son de cuántos músicos se beneficiaron y no cuánta gente se sensibilizó hacia la música. Pero en la lectura sí se está pensando en el lector, y por eso se vuelve muy importante. Y además por eso también es una política pública en el país que tiene una proyección. ¿Nos falta camino por andar? Por supuesto que nos falta un montón de cosas. Si bien tenemos una biblioteca pública en cada uno de los municipios de este país, sabemos que hay personas que viven a 7 u 8 horas de la biblioteca pública más cercana a la que llegan. También sabemos que las librerías están en muy poquitos lugares de la ciudad y que realmente son apuestas casi que quijotescas, las que hacen algunas librerías en montarse en ciudades intermedias o en lugares muy lejanos. El mismo Fondo de Cultura Económica está haciendo apuestas sobre ese tema, pero es eso, es como eso, como una tarea quijotesca, porque el libro no es una cosa que se consume en la canasta familiar. O sea, no pareciera que fuera tan importante, y no es tan importante porque todavía nos falta camino por andar. Pero poquito a poquito uno se va dando cuenta que se vuelve significativo para algunos niños. A mí creo que nunca se me va a olvidar, hace poco en el Catatumbo, cuando fui a un colegio en un corregimiento que se llama San Pablo, en el municipio de Teorama, que leímos un cuento de un autor colombiano que se llama Hernando Telles. El cuento se llama Espuma y nada más, que es un cuento que habla sobre la violencia, que habla sobre eso en ese contexto que al principio yo decía como, uy, aquí me van a censurar. Y ustedes vieran cómo los jóvenes se retoman esas historias y empiezan a reflexionar sobre su realidad y empiezan a construir un sentido crítico sobre la violencia, eh, que uno se imagina que no existe, ¿no? Que uno se imagina que pues en ese mundo tan violento, pues no hay, como que la gente está como anestesiada, y no, todo el mundo necesita cambios. Y yo siento que la literatura y la lectura abre esas posibilidades. Les dice, miren, existen otros mundos posibles, existen otras realidades posibles, y podemos soñárnoslas, y como decía Mónica un poco, tenemos el derecho a imaginarnos otras posibilidades. Y entonces eso se vuelve súper importante en un país en el que hemos vivido en violencia durante muchas generaciones, en un país donde la gente tiene una cosa que llamaba alguien pesimismo democrático, donde todo el mundo, nadie cree en nada, y creer en que hay otra posibilidad, hay otro mundo posible y que vale la pena pensar en un mundo diferente. Eso se puede lograr a través de la lectura. Seguramente hay otros caminos, o sea, a través de las artes, a través de otras cosas, muy seguramente los hay. Pero un poco lo que me he dado cuenta y lo que me ha dado la oportunidad es que el libro, por ser, primero, es una tecnología vigente. Es decir, ustedes pueden llegar usted no necesita internet, no necesita luz, no necesita muchas cosas para poder acceder al libro. Y en segundo lugar, porque el libro puede llegar a cualquier lado. Hay cosas que no llegan a ciertos lugares, ¿no? Yo no voy a conseguir óleos en algún lado, pero sí hay una biblioteca pública, pero sí me puedo encontrar con libros, y seguramente alguien puede tener libros en mi casa. Entonces el libro se convierte en un agente supremamente importante dentro de la democratización de la cultura.
Y además, creo que eso también es una cosa que vale la pena mencionar, y es poco a poco nuestra experiencia con el libro nos ha enseñado también a revalorar la oralidad y a revalorar esas historias que están en los territorios, esas historias que la gente cuenta, porque se parecen o porque nos ayudan a entender el mundo de una manera diferente. Creo yo, y pues un poco en la experiencia que he podido tener tanto con Alebrije como con otros espacios no convencionales, que la lectura y la cultura escrita se vuelven un camino para poder llegar a una ciudadanía responsable, a pensarme el mundo de una manera diferente, a poder tener una ciudadanía crítica y una mirada crítica sobre el mundo y también actuar sobre el mundo. ¿Por qué? Porque me permite encontrarme con otros que son autores, con otros que son personajes, con otros que son libros a lo larga y con otros lectores, y me permite entenderme en un conjunto de personas que es mucho más amplio que el que tendría si no tuviera el acceso a la cultura escrita. Y que además, desde la mediación de lectura y desde lo que se hace en los espacios no convencionales, puedo construir esa ciudadanía crítica desde mi libertad, desde mi propia interpretación del mundo, sin que nadie me diga es que usted tiene que hacer esto de esta manera, así, 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 uno, dos, tres, cuatro. Cuando Mónica decía, aquí no se mira la moraleja, no se mira el personaje principal, el personaje secundario, es porque a la larga esa es una forma de reducir los cuentos a lo que yo quiero que la gente entienda de los cuentos. O igual cuando yo digo, es que cuando ustedes leen Iván el imbécil de León Tolstoy, estoy haciendo una apología a X o Y, Z cosas. Y resulta que alguien dice otra cosa y no importa, o sea, a la larga, eso es una cosa lindísima de la literatura, ¿no? Y es que tiene un horizonte de interpretación gigantesco y que nos permite pensar de maneras diversas y como les digo, estar incluso en desacuerdo sin tener que decir es que yo detesto a esta persona porque no piensa lo mismo de Iván el imbécil que yo. Y eso es una cosa maravillosa, o sea, a la larga, yo sí siento y debo decirlo, yo no sé si esto sea políticamente correcto, pero yo sí creo realmente que desde que estamos haciendo este ejercicio en Colombia, de la promoción de lectura, de pensar los escenarios de conversación, ese escenario de que los niños se acerquen libremente a la lectura, este país sí ha tenido unos cambios impresionantes. A mediados del siglo pasado, incluso a finales del siglo pasado, yo recuerdo mucho a mi mamá que decía, es que yo ¿para qué votos igual? Esos son otros los que eligen. O ¿para qué voy a votar por ese si igual va a perder? Y aquí un montón de gente toma las decisiones de votar por quien quieran. Y no importa que les digan que igual va a perder, igual lo hacen. Y eso, independientemente de quién sea nuestro candidato, es que nos estamos volviendo un país mucho más democrático, un país mucho más crítico y un país de una ciudadanía mucho más activa. Y eso es supremamente importante y yo sí creo firmemente que eso tiene que ver con el trabajo de mediadores de lectura, con el trabajo de gestores culturales, de artistas comprometidos que se han ido allá a los últimos rincones del país a hacer talleres con niños, a la gente que se va a unos lugares así no convencionales a decir voy a ser ayudante de tareas, me voy a ir a leerle cuentos a estos niños de allá, porque estamos generándoles la posibilidad de que existan otros mejores mundos posibles. ¿Cuáles? Todavía no lo sabemos y estamos caminando hacia ellos y tal vez nunca lleguemos a esa utopía, pero no, esa imagen o dice Galeano, lo bonito de la utopía es que nos permite caminar hacia ella. Y ahí estamos andando, yo creo, y Alebrije es una de esas estrategias que nos permite seguir andando hacia allá. Ay, súper bonito. Gracias por esas palabras, así me siento acogida allí en muchas cosas, ¿no? Yo iba a decir un poco en torno a las regiones y a la necesidad del relato también allí, ¿no? O sea, creo que si bien uno puede vivir sin leer, pero no puede vivir sin esa necesidad de las historias y el relato. Y que las personas en las regiones se interesen por las bibliotecas, se interesen por los libros, a pesar como de todo su contexto. O sea, las mujeres allí se juegan la vida mientras están leyendo. Y puede sonar exagerado una frase como, uy, no. Eso pasa, o sea, las mujeres se juegan allí escenarios culturales, artísticos, literarios, se juegan
todo como para crear estos ambientes. Y creo que es muy bonito como poder llegar a esos espacios y de alguna manera, no sé si es la palabra, pero de alguna manera respaldar como el proceso, ¿no? Como decir, bueno, si uno llega hasta allá, si los libros llegan hasta allá, es también como esto de cambiar la mirada, pero también como de sacudir un poco esos procesos allí. Y eso creo que es acercar el libro todo el tiempo, acercar el libro, acercar las historias, el relato desde el oral, ya lo decías tú, que creo que es una herramienta que es de todos y que no, pues que no nos vamos a quedar sin esa herramienta, ¿no? Como el contar las historias, el estar conversando aquí, ¿no? Creo que eso ya es muy valioso, entonces eso, quería decir eso, como que la lectura es una cosa en la que hay gente que se juega la vida haciéndolo y hay gente como yo que vive también a través, ¿no? De todos los libros y de la lectura y de estos espacios que a veces uno dice, si se acaba el mundo y la gente eligiera, bueno, ¿qué es necesario en el mundo? Probablemente uno pensaría, no, pues un promotor de lectura sería lo último, pero quizá no, quizá no, quizá si el mundo, si hay que volver a construir el mundo, el promotor de lectura sí sería allí muy importante. Eso. Yo les tengo un par de comentarios y un par de preguntas. Si les parece bien, se las voy haciendo. Entonces dice, saludos México y los clubes de lectura del Fondo de Cultura Económica a lo largo del país. Saludos de Colombia, Perú, Guatemala y Paraguay. Dice Andrea Reyes Vargas, qué gran proyecto, felicitaciones, gracias por compartir su experiencia. Lisa Johnny dice, qué bueno que mencionan la discusión sobre lo que se cree que la gente puede leer o no. No debería limitarse a ningún lector acercarse a ningún libro. Y Erika Elvira Méndez Ortega les hace una pregunta, pero yo quiero adelantarme a una que me parece que se relaciona con lo último que estaban diciendo y es la posibilidad de estar en otros lugares a través de la libertad que se tiene tanto del espacio como de la forma en que el niño o la persona se acerca al espacio. Y es Leonor Castro García que dice, lamentablemente no tengo un espacio para el club. Nosotros trabajamos en la cancha del pueblo. ¿Creen que sería pertinente trabajar una sesión en la casa de los niños? Y creo que eso se ata un poco, Mónica y Pedro, a la manera en que Alebrije itinerea, pasea pues por los espacios itinerando. Entonces, si quieren, le contestamos a Leonor esa pregunta. Bueno, pero Leonor, yo creo que sí, es súper interesante porque además una de las cosas que, digamos, se ha demostrado que forma más a lectores es entender que el libro y que la lectura puede ser un espacio cotidiano también en su casa. Porque a veces es eso, ¿no? Incluso en los espacios no convencionales nos puede pasar como que la lectura es algo que se hace allá. En los parques nos pasa una cosa muy chistosa. Mónica también tuvo la oportunidad de trabajar en algún parque alguna vez, seguramente me dará la razón. Y es que a veces llegaban los papás y les decían a los niños, ay, si vino a leer, nos vamos para la casa. Acá vino a jugar a jugar o a estudiar porque que era como inconcebible que en un parque pudieran dedicarse a jugar, a leer y que pudieran leer por diversión. Cuando los libros empiezan a llegar a la casa y además empiezan a vincular a las familias al ejercicio, una de las cosas más bonitas es que nos, la lectura nos ayuda a fortalecer los vínculos afectivos en las familias. Por algo sencillo, y es que en el día a día, lamentablemente, los papás están trabajando un montón, están haciendo muchas cosas, se reducen mucho los tiempos de interacción. Y cuando un niño entiende que mi papá, pese a todo el trabajo que tiene, pese a todo lo que tiene que hacer, sacó un rato para estar conmigo leyendo, porque leer en ese sentido, como sé que lo hacen ustedes en los clubes de lectura de México, es gratuito, es una cosa, es un regalo gigante, ¿no? Porque sí, claro, una cosa es cuando leo porque es que mi papá quiere que yo no de tres, sino que lea de corrido, cosas así, se vuelve incluso hasta una tortura. Pero cuando leo por diversión y mi papá me está regalando ese tiempo, la relación entre padres e hijos cambia radicalmente.
Es impresionante. Yo creo que a ustedes les debe pasar cuando, los que tienen hijos, cuando en algún momento de la vida, yo tengo una niña que ya tiene 15 años, como que pues ya está grande, bueno, ya no le leo y empiezan a reclamarles, ¿por qué ya no me lees? Y ese era mi tiempo y ese era mi espacio contigo para que me leyeras, porque ahora no me lees. Y a mí me ha hecho el reclamo 80 veces, me toca volver a leer, así tenga 15 años, porque es un espacio en el que compartimos. Ella muchas veces ya hemos leído los libros, ya hemos hecho mil cosas con ellos, pero no es el asunto de solamente leer, sino es el asunto de compartir el espacio con esa gente que me quiere. Y eso, en términos de vínculos afectivos, se vuelve súper importante. Y a veces, dependiendo, no sé en dónde trabajas, pero a veces esos espacios solo van a suceder con la presencia de un mediador, de un promotor de lectura. Porque claro, cuando ustedes llegan, le proponen a la familia, pues les toca sentarse ahí porque ustedes son la visita y tienen que ser buenos anfitriones. Y algo que tiene la gente en Latinoamérica es que son excelentes anfitriones y siempre te van a atender súper bien. Y les toca vincularse a ese espacio. Y es un granito de arena que ustedes están poniendo para que después ese espacio se vuelva una cosa cotidiana, que suceda siempre. Y que seguramente no va a arrancar si ustedes no dan esa oportunidad. En los lugares en donde, por ejemplo, hay mucha violencia intrafamiliar, proponerle a los padres y a los niños más pequeños que jueguen a través de los libros, como por ejemplo hay un libro que se llama Pedro es una pizza, en el que se pueden hacer masajes y jugar con los niños, eso cambia radicalmente la forma de interactuar de padres e hijos y evidentemente como que hace que el papá se piense dos veces antes de volver a, por ejemplo, a pegarle al niño. Entonces, a mí sí me parece que si pueden hacer eso, en Colombia hubo un proyecto que fue adaptado de Brasil, en Colombia se llamó Lectores Ciudadanos, en Brasil se llamaba Agentes de Lectura, y era eso, ir a los hogares a promover acciones, a hacer acciones de lectura en los hogares, y es de verdad muy bien recibido por las familias. Algunas familias al principio son renuentes, como que no les gusta tanto, pero poco a poco cuando ven otros miembros de la comunidad que se apuntan, empiezan a abrir sus puertas. Y eso es supremamente interesante muy enriquecedor para los niños y para sus familias. Sí, buenísimo. A mí, bueno, yo diría de entrada que me encanta que lean en la cancha, porque también es esa apropiación del lugar y es como uno juega en ese escenario, ¿no? Como hay, nosotros hacíamos alguna vez, era como un gol, cada que se hacía un gol hay un cuento, entonces gol, cuento y juega uno y bueno. Hay otra mirada también del escenario y creo que está bien, o sea, en el sentido en que crea como esa comunidad cercana a la lectura, al juego, a los cuentos de fútbol, porque ahí también suceden como muchas cosas. Y, y creo que sí, que estaría bien como ir a las casas, pero creo que eso, con un poco lo que comentaba Pedro, como también sosteniendo esta idea de la mediación o de la conversación, o como que se cree ese escenario claro, como de la lectura, ¿no? Porque sucede que, claro, cuando uno está en bibliotecas con un grupo de amigos, hacíamos club de lectura que se llamó Welcome to Smellville y leíamos autores norteamericanos todos los viernes y como que se extendía, entonces lo hacíamos en la biblioteca, pero luego uno salía, bueno, no sé si está bien decir esto, pero ajá, entonces salíamos de la biblioteca y el club de lectura terminaba en el bar. Y ahí también seguíamos hablando de lectura y seguíamos comentando autores y uno diría, un bar también es un espacio no convencional, ¿no? Es todo ahí sí, donde se reúnan dos o tres personas a leer, está bien, o sea, creo que uno también construye esos escenarios, como que a veces tenemos de nuevo la idea de la escuela, de la biblioteca, de la sala, pero pues el lugar ahí sí puede ser abierto, cerrado, en el campo, acostados, sentados, en la cancha, jugando, o sea, como que las posibilidades son muchas y creo que lo que sostiene la gente, perdón, lo que sostiene el espacio es, pues son las personas que asisten al espacio también, ¿no? Como si llegan dos, si llega una persona al espacio, funciona, si van a la casa de una persona, funciona. Aquí no recuerdo
recuerdo cómo se llamaba este proyecto, o se llama este proyecto, creo que es en Cali, que hacen como lecturas en las esquinas del barrio, porque eso, como que la esquina es el lugar donde la reunión, digamos, de las personas violentas del barrio, o si das la vuelta por la esquina te roban, entonces leamos en la esquina del barrio, como para cambiar también esa mirada de ese escenario. Entonces, es, no, pues nada, como admiración más bien a las personas que empiezan a hacer estos clubes de lectura y que empiezan como a abordar la lectura en escenarios diversos y distintos. Eso le diría. Vale, viene otra pregunta estoy tratando como de organizarlas para que nos quedemos más o menos en los mismos temas. Ahorita Erika, que nos pidió una pregunta hace ratico, las voy a hacer. Y nos dice Jefferson Martínez Santo, ¿qué futuros posibles imaginan para las bibliotecas públicas a partir de sus experiencias como mediadores de lectura? Bueno, esa es una pregunta interesante, un poco compleja a veces, pero hay una cosa que yo sí me sueño mucho en las bibliotecas públicas, que siento que en algunas bibliotecas municipales de lugares pequeños sucede, y es unas bibliotecas públicas, primero que se piense en su programación y sus servicios en función de la comunidad, que no sean simplemente, que no presten solamente el servicio básico, sino que estén pensándose en, bueno, qué necesita mi comunidad y sobre eso poderse diseñar. Sé que hay bibliotecas que lo hacen efectivamente, pero siento que a veces en donde menos sucede es en las grandes ciudades, por lo menos en Colombia, en donde como que son bibliotecas tan grandes que no se están pensando eso. Y lo otro que a mí, que siempre me he soñado es unas bibliotecas en donde las comunidades tengan mucho que decir y mucho que actuar en la biblioteca, que no sean simples ofertadoras de servicios, que no sea como cuando yo voy a, qué sé yo, cuando me voy a Supercade y quiero recibir un servicio, sino que realmente yo pueda interactuar con la biblioteca y participar activamente de lo que sucede en la biblioteca. Que si en el lugar, en el territorio en donde yo estoy, hay unas personas que hacen, qué sé yo, hip hop, entonces que desde el hip hop pueda pensarme yo acciones en la biblioteca y que la gente se sienta parte de las bibliotecas, no solo como usuarios, sino como personas como que activan la biblioteca como actores que son parte y que dinamizan lo que significa la biblioteca. Me parece que esas dos cosas lo estamos trabajando en Colombia, pero definitivamente todavía nos falta un camino por andar y vale la pena andar. Uy, está compleja esa, esa pregunta. Yo soy ratón de biblioteca, entonces creo que eso, si yo llegué como a los libros y a todo este proceso, pues fue a través de la biblioteca pública de mi barrio. Entonces creo que eso, como que el amor profundo ahí con las bibliotecas, pues creo que son sitios ideales. Yo pensaría, no sé, una cosa como de horarios extendidos, por ejemplo, o sea, que fuese toda la noche, que uno pueda llegar allá a la madrugada y no pasara nada, pues como que pudiera uno estar todo el tiempo allí. Que puede sonar como muy básico, pero sí, a mí sí me gustaría una biblioteca con horario extendido, como abierta. Digamos, en Usme, que es el barrio en el que yo vivo, creo que hemos ido en esta línea de cómo uno se va apropiando de su biblioteca pública, ¿no? Como que hace uno allí procesos, estamos con la biblioteca sin ser funcionarios de la biblioteca, pero creamos también escenarios de lectura, usamos como las instalaciones allí, pero entonces también es esa relación entre lo privado y la comunidad y qué escenarios les funcionan a ellos, cuáles a nosotros y cómo esa red. También creo que ahora en Bibliored este tema del civivo y es como esos proyectos comunitarios empiezan a ser parte o a centrarse también con la biblioteca pública. Entonces creo que desde ahí pueden surgir cosas muy, muy poderosas. Pensaría eso, como poner allí la mirada en ese proyecto del civivo. Muchas gracias a los dos. Entonces dice Erika, ¿qué tan bueno es pedir a los alumnos de secundaria libros para leer?
Pregunto por el costo que a veces se considera una limitante para este trabajo. Eso es una gran pregunta, porque además le presenta a los profes un reto que es muy complicado, ¿no? Y es cómo yo promuevo la lectura si no tengo libros y no puedo pedir los libros porque son muy costosos. Yo creo personalmente que, bueno, lo primero que hay que pensar es que a veces no necesariamente más es mejor, a qué es a lo que me refiero. En muchas ocasiones estamos muy preocupados, no sé si la pregunta viene de México o de otro lugar, pero les cuento un poco en Colombia, en que todos los niños de este país tienen que leer por alguna razón extraña La María de Jorge Isaacs. Y claro, La María de Jorge Isaacs es un libro supremamente importante para la literatura colombiana. Yo estudié literatura y yo aprendí a quererla, pero cuando yo estaba en octavo de bachillerato no quería leer La María de Jorge Isaacs. Entonces, un poco lo que yo les quisiera recomendar es que a veces cuando tenemos que abordar ciertos temas, en el caso de la María Jorge Isaacs es el romanticismo en Colombia, hay un poema o dos poemas que podemos leer que no nos implica comprar un libro y que nos sirve para hablar del romanticismo en Colombia, tanto como nos sirve la María, que no implica un costo gigantesco y que además no torturamos a los niños con la María, que es una novela interesante para otra edad seguramente, para los chicos y a los que llegarán en algún momento de la vida si se vuelven lectores. Entonces, es como pensémonos en alternativas. Claro, la biblioteca pública siempre es una alternativa y a veces, pero el gran reto es, y profes, eso es una cosa que a veces es muy difícil, y es nunca van a tener 40 ejemplares de un libro. Eso no sucede en ninguna biblioteca pública de ningún país. Yo creo que eso suceda. Seguramente en algunas bibliotecas escolares pasa, seguramente sí, pero si tienes 40 libros de un título, significa que no tienes la posibilidad de una diversidad de títulos que pueden ser mucho más valiosos que tener 40 ejemplares de un solo título. Entonces, yo lo que siempre les propongo es, profes, búsquense escenarios de diversidad textual. No, si, no todo el mundo tiene que leer la María. A veces se nos vuelve un reto para los profes porque claro, yo no me he leído todos esos libros, pero cuando yo me doy la posibilidad, por ejemplo, de explorar un cuento, de explorar poesía, primero le doy esa oportunidad como de ahorro, entre comillas, pero también me permito explorar otros textos que hacen que los chicos no se alejen de la lectura. En Colombia, por ejemplo, y no sé si en México, una de las grandes torturas para los chicos es el miocid, por ejemplo, que en Colombia, en el grado décimo, es una obligación para todo el mundo. Y el mío sí es un libro que yo aprendí a amar posteriormente, pero que es un libro muy difícil de leer, porque además está en un español rarísimo. Y si yo quiero hablar de este héroe épico, es una obra muy importante, además porque es la única obra épica que queda en español. No hay ninguna otra obra épica porque todas en la historia se han perdido. Y es el único héroe épico en español, que además es raro porque él no es un héroe católico cristiano, pero tiene nombre árabe. Y cuando los árabes eran malos en toda la literatura medieval europea, él es amigo de los árabes. Eso es un tipo rarísimo y es súper interesante, pero se vuelve una tortura para los chicos de décimo. Hay otros textos, hay otras posibilidades para poder buscar que a veces, como les digo, un buen poema puede reemplazar una novela que los va a dejar, que los va a alejar de la lectura, muy seguramente. Entonces, mi recomendación es busquemos alternativas dentro de la inmensa diversidad textual que existe. Una gran ventaja de los textos clásicos es que son libres de derecho, entonces es fácil de conseguirlos y aprovechen apuestas como por ejemplo la que hace el Fondo de Cultura Económica con la colección Voz del Pueblo, que es muy económica. Búsquense alternativas de fancineros, búsquense alternativas de estos panfletos que sacan, donde sale un montón de literatura a un valor muy económico y que me permite abordar los temas en el colegio. Yo no digo que esté mal pedir libros, no está mal, está bien y está chévere,
pero en ocasiones pues se me convierte en una limitante porque el papá me dice yo no le voy a comprar el libro, o se vuelve una tortura para el muchacho porque el libro se vuelve, desaparece en algún momento y entonces ese libro tan caro que yo compré para que usted lo botara, para que lo rayara, ese libro tiene que ser la herencia de sus hermanos y todo este tipo de cosas. Entonces, pues no nos compliquemos. Yo lo que creo es que sí hay que promover el uso de las bibliotecas públicas, eso es súper importante. Y lo segundo es busquemos en la diversidad textual cosas que pueden ser mucho más sencillas para no enredarnos y de todas maneras poder abordar los objetivos curriculares que los profes tienen. Sí, yo haría el comentario allí chiquito. Eso, como que si uno no busca esas alternativas, pues volvemos como al punto de que la lectura se vuelve una cosa obligatoria. Entonces es obligatorio conseguir el libro, es obligatorio comprar el libro, es obligatorio. No, pues no, cuando uno va a leer el libro ya va con toda la presión y la angustia, porque además compraste un libro que probablemente no te va a gustar. Y entonces es como, ¿no? Gasté dinero y tengo la angustia de que no me gustó y además fue súper caro por poner el escenario así, ¿no? Pero digamos eso, como que no, hay que alejarnos de esa idea de la lectura obligatoria y pensaría que me voy a robar unas palabritas de un profe que conocí hace poco en el Guaviare, el profesor Fabio Jurado, y es un señor, eso que ha dedicado toda su vida a los procesos también como de pensarse la lectura y en el Guaviare conversamos sobre pues justamente como el plan lector. Entonces, eso, como más bien pensamos las lecturas en torno como a unos procesos que se encadenen, ¿no? Como que uno lea un libro, que luego ese libro tenga que ver y tenga que ver con ese mismo universo y este mismo universo y como uno crea como una cadena de lecturas y que creo que eso, que empiezan a formar a un lector crítico, ¿no? Entonces como que eso, como que cómo unimos las lecturas, no separadas como por los cursos, digamos, primero, segundo, tercero, noveno, décimo, once, cada quien lee como unas cosas diversas o de acuerdo a las temáticas ya que están allí como de nuevo obligatorias, sino cómo empezamos a hilar las lecturas para que los niños año a año lean cosas que tengan que ver como con esos universos que se han creado anteriormente. Y eso, hablar de ediciones como los fanzines también, yo creo que esa es una muy buena posibilidad, hablar de cosas fanzinerosas, pero también de cómo creamos con los niños, por ejemplo, nuestras propias antologías. Entonces, si cada niño lleva un poema, lleva un cuento corto, y luego, no sé, sacamos copias y creamos los libritos entre todos de lo que vamos a leer, pues ya está, ya hay una antología de poesía con 40 poemas, porque cada niño llevó uno y creamos un libro y tenemos ya una antología allí valiosa y que si lo creamos entre todos, probablemente sea un objeto más cercano para los niños y las niñas. Es una opción. Muchas gracias. Viene otra pregunta. Dice, me gusta de Andrea Domínguez Rizoma. Gracias por estar conectada. Dice, me gusta la esencia de poner al libro como protagonista y convertirlo en una masa moldeable para los niños y niñas. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué diferencia hay entre ellos ante la vivencia del libro? En que precisamente en este momento me encuentro en San Andrés, en donde hemos tenido la oportunidad de hacer talleres con docentes de secundaria y con un trabajo en primera infancia. Y con los docentes de secundaria surge esa pregunta, ¿no? Porque a veces los niños y niñas que están tan conectados con la lectura en la primera infancia o en la infancia se desconectan en la adolescencia y empiezan ahí a surgir muchas teorías. Hay una que dice que me parece muy interesante y es, lo que pasa es que dejamos de acompañarlos a esos niños y les contaba de mi hija de 15 años que me reclamaba y me decía, usted ya no me lee porque yo ya soy grande. Y entonces, claro, como ese escenario que era de acompañamiento, pareciera que aunque quisiéramos hacerlo desde la gratuidad, en realidad estuviera amarrado a lo útil, porque era útil para que el niño fuera lector y como ya es lector, pues chao, adiós, lo dejo solito.
y hay una especie de abandono por parte de los mediadores y de los padres que puede tener que ver con eso, con que ya no hay ese acompañamiento y ya no me interesa. Y cuando uno empieza a trabajar con la mediación de lectura, y bueno, y Mónica y el ejemplo del club de lectura creo que es muy chévere en ese sentido, se da cuenta que los jóvenes sí quieren reunirse a que les lean y a hablar de libros. Ellos sí quieren charlar de eso, porque además hay una característica interesante, sobre todo en los jóvenes de ahora, y es que tienen un interés impresionante por adquirir conocimientos enciclopédicos, ¿no? Entonces, ustedes oyen a unos pelados hablar de fútbol y son los más especialistas del mundo. Se saben quién metió el primer gol en el primer campeonato de no sé qué cosa. Hay un interés por esa especialización del conocimiento, al que le gustan los cómics o las películas de Marvel. Entonces empieza a leer cómics, empieza a averiguar, empieza a indagar, empieza a profundizar un montón de cosas. Si quieren tener un conocimiento profundo. Y lo que nos suele suceder es que nosotros como mediadores pues nos centramos en la gran literatura, no sé qué, y no estamos haciendo las conexiones. Lo que decía Mónica, que citando al profe Fabio, que es muy interesante, y es lo que nosotros deberíamos empezar a trabajar con los jóvenes son esos itinerarios de lectura, esas conexiones que podemos hacer entre lecturas y lecturas, y entre lecturas y películas, y entre lecturas y música. Yo siempre he pensado, por ejemplo, que cuando uno está como en cierta edad y está aficionado a los superhéroes, le sería mucho más fácil comprender a los héroes griegos pensando en los superhéroes como Superman. O sea, pensar en Aquiles y en Superman es mucho más fácil compararlo que mirar a Aquiles solo. Aquiles solo es difícil de abordar a veces. Entonces, cuando empiezo a tejer esas relaciones de la literatura con los intereses de la gente, se vuelve una cosa muy poderosa. Mónica hablaba, por ejemplo, de esa experiencia con el fútbol. Hay un montón de textos. Galeano tiene un libro dedicado a cuentos sobre fútbol. Y entonces uno dice, pues a los pelados les gusta el fútbol, pues leamos cuentos sobre fútbol, escribamos cuentos sobre fútbol. Es como entender que la literatura no se trata de esa cosa ya lejanísima y rarísima. Es que vuelvo con María, ustedes si se piensan en los adolescentes, María y Efraín en toda la berraca novela nunca se tocan. Y los chinos están así con las hormonas alborotadas y se encuentran esta cosa en donde nunca se tocan en la bendita novela, pues terminan diciendo que esto no tiene nada que ver conmigo. Eh, y, y ahí hay una desconexión. Pero si yo empiezo a buscar textos que pueden tener que ver con ellos, que me llevan a esas mismas preguntas que yo tengo, créanme que los jóvenes se conectan de nuevo con la lectura. Pero además desde una mirada, y eso es supremamente importante, y es que no sea adoctrinante, que no sea, es que este es el deber ser y esto es lo que tú deberías leer para ser mejor persona. Hay una cosa que pasa y aquí me voy a traer de nuevo a no ser políticamente correcto, y es que, por ejemplo, las sagas de novelas son muy interesantes como literatura puente, pero tienen el problema de que pretenden formar a los jóvenes de una manera muy particular. Entonces, si ustedes piensan en una que estuvo de moda hace un tiempo, que es Crepúsculo, esa novela es como una cosa súper extraña y anacrónica si uno se la pone a pensar. Es decir, en esa novela no hay sexo prematrimonial, por ejemplo, y uno dice como, ¿qué es esto si son vampiros del siglo XXI y no hay sexo prematrimonial? ¿Qué está sucediendo aquí? Ella, cuando se casa con el vampiro, deja de ser humano, o sea, abandona a su familia como si estuviéramos hablando de una novela del siglo XVIII en donde eras propiedad de tu papá y ahora eres propiedad de tu marido. Y entonces uno dice, uy, hay una literatura que me está diciendo cuál es la forma de ser ideal, pero que es supremamente anacrónica. Y claro, les gusta mucho porque hay un merchandising muy bueno en torno a esto, pero tiene el problema de que me está planteando un montón de modelos que son súper raros y que no me están problematizando. Y los pelados necesitan problematizarse, los pelados necesitan poner en duda ciertas cosas. Cuando esa literatura es como tan fácil y tan masticable, pues termina subestimando a los pelados. Y claro, a algunos les gusta mucho porque es que además esa saga de novelas es como
como la telenovela latinoamericana para todos nosotros, ¿no? La chica que sufre y sufre y sufre y sufre y llega alguien y la salva. Entonces, es la misma cosa y todos nosotros como latinoamericanos fuimos educados sentimentalmente por las telenovelas. Por eso por eso es tan fácil consumir ese tipo de literatura, pero vale la pena también problematizar. Sí, yo creo que hay que hacer la campaña de, por favor, leamos autores contemporáneos vivos. Como que también creo que allí hay una literatura que se está haciendo ahora, pues justamente como muy cercana con los chicos, ¿no? Porque es lo que tú dices, como que si uno no encuentra allí esa cercanía con la historia, pues como que no, pues no hay esa conexión. Y yo creo que eso también es como que hacemos ese salto grande de la infancia a la literatura de la adultez y sí nos falta como ese pedazo gigante allí de la juventud, o sea, como cuáles son las preocupaciones de los chicos, ¿no? Entonces, de pronto por eso estas historias como con drogas o, bueno, llaman mucho la atención, o donde hay sexo real, pues claro que llama la atención. Eso, yo pensaría que ahora hay justamente aquí en Bogotá, en el fondo, estamos en la Feria Grita, que es la Feria de Editoriales Independientes, y creo que hay una apuesta allí también literaria muy chévere de muchas editoriales, como en torno a esa literatura con temas tabú, con temas extraños, con temas, yo creo que ahí es responsabilidad de los promotores y de los profes leer a estos autores, leer literatura juvenil, o sea, como entrar a ese universo, porque claro, si uno no lo lee, no lo conoce, pues también cómo lo recomiendas, qué haces, qué cosas buscas. Entonces creo que sí es necesario como revisar esos catálogos de esas otras editoriales, revisar quiénes son los autores de literatura juvenil contemporáneos, revisar como qué cosas les puede llamar la atención a los chicos y creo que eso, yo soy muy lectora de cuentos y a mí me parece que a veces el cuento es un género que no se usa mucho en los coles, ¿no? Como que uno lee novelas y quizá una buena entrada es también leer cuentos cortos, cuentos, bueno, que puedan conectar como más fácil con los jóvenes, ¿no? Que si no te gustó, te gastaste 10 minutos, pero no te gastaste 5 días en una novela tortuosa, o sea, entonces creo que también ahí y experimentar de nuevo, como leer varias cosas. Esto me hace recordar de un autor que se llama Han Cohen, es un autor colombiano de la editorial de Ediciones Vestigio, y él escribe sobre todo gore o terror corporal. Y entonces cuando yo leí esto con estudiantes, era muy chévere la sensación porque uno empieza a leer como historias en las que hay un gusano que se sale como del cuerpo de un chico y están las babas y como toda esta cosa. Y los chicos como que se ríen y empiezan como que, "Uy", y siempre es la mirada o al profe o la mirada al adulto, como esto sí se puede leer, esto sí podemos conectar allí o no. Entonces creo que sí es responsabilidad nuestra también empezar a hacer esas lecturas y empezar como a escuchar a los jóvenes, como escuchar sus intereses, porque es lo que dice Pedro, los jóvenes sí leen, sí leen y hay que dejar también como un poco esta mirada ay, ya no leen, no les gusta, no, sí leen y sí hay literatura que les puede gustar, hay que buscar. Pues muchas gracias. Nos quedan un par de minutos. Voy a leerles un comentario final y una preguntita que nos sirve para cerrar. Muchas gracias por todo lo que nos contaron. Entonces dice Eric González. En Oaxaca, varios docentes usamos una técnica llamada todo tu salón, una cama. Ha dado muy buenos resultados. Los jóvenes llevan su almohada, colchonetas y desde esa comodidad leemos todos juntos. Y la pregunta final de Liz Andrea Muro Solís que dice, buenas tardes, se escucha excelente el proyecto Alebrije. ¿Habrá alguna red social para ver o saber de un poco más de este? Y de una vez contestando esa pregunta, si quieren dejar algunos links posibles o algunas posibilidades de contacto con ustedes, y cerramos esta charla con eso, si les parece.
Bueno, por parte de nosotros, búsquenos en redes sociales como Fundalectura Co. Y ahí van a encontrar las redes sociales de Fundalectura, en Instagram, en Facebook, en YouTube y en Twitter tenemos redes sociales y ahí se pueden enterar de los proyectos y las cosas que estamos desarrollando, así como las articulaciones que solemos hacer con Alebrije y con el proyecto. Ahí pueden encontrar como información de muchos de los proyectos que desarrollamos. Igual en Alebrije, pues todo surge en las redes del Fondo de Cultura Económica FCE Colombia y todo lo que diga Sala Alebrije, pues es este proyecto. Ahí les contamos de lo que hacemos en Bogotá, pero también lo que hacemos en todas las regiones del país. Entonces, chévere también que nos sigan, que revisen la programación, que revisen como todas estas actividades que se hacen pues, diariamente acá en este espacio. Y Moni, también podemos dar el correo de suyo, que es para la coordinación de Alebrije, por si tienen algún intercambio puntual que quieran o alguna pregunta que quieran hacer. No sé si nos lo regalan. Sí, muchas gracias, Olga. Es súper sencillo. alebrije@fce.co.com. Ese es el correo de Alebrije. Me pueden escribir, contar todas las experiencias. Yo feliz, pero también chévere establecer esos lazos. Está bien lindo eso. Si podemos contarnos estas experiencias, revisar estos escenarios, también ahí está el vínculo. Vale, no, pues muchas gracias a todos. Los invito a que se conecten a YouTube, a Filig México, para que vean, sigan esta y otras conversaciones y recreen lo que hemos conversado hoy. Gracias nuevamente a Mónica, nuevamente a Pedro y gracias a Sergio y a Israel por permitir esta conexión y al Seminario Internacional de Fomento de la Lectura, Lectura y Felicidad. Un abrazo para todos.